Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de física atmosférica. En el día de hoy vamos a seguir hablando un poquito más sobre aire húmedo. Em, en cuestiones, bueno, pero antes de empezar quiero aclarar que pues con la clase anterior terminamos prácticamente el capítulo 4, estructura vertical de la atmósfera. Sin embargo, antes de pasar al siguiente tema, que es la estructura meridional de la atmósfera, es así como que ahorita la estamos viendo en vertical, ahora la vamos a ver en horizontal, ese va a ser el próximo tema. Pero antes de pasar a esto, quiero complementar un poco el capítulo 4 del libro de texto con lo concerniente a el diagrama presión-temperatura que hemos estado mencionando. Y para esto me voy a apoyar un poco en el otro libro, no el libro de texto, que es el de Marshall y Plumb, sino el otro, que es el de... se me fue ahorita el nombre. Bueno, el libro de texto auxiliar, eh, en donde vamos a... eh, del cual vamos a tomar algunas partes. Entonces, esto está en el capítulo 3 del libro y básicamente lo voy a poner acá, es esta parte que habla de saturation mixing ratios, es decir, vamos a hablar de razones de saturación y vamos a ver un problema en este curso, en esta clase. Entonces, em, ¿de qué se trata? Bueno, habíamos visto lo que era la definición de humedad, ¿no? Para eh, cuando un paquete de aire es una mezcla de aire seco, bueno, no seco, ¿verdad? Pues aire más humedad. Y habíamos definido una cantidad que llamábamos Q. Bueno, entonces la razón de mezcla W va a ser otra manera de definir cuánta humedad hay en un paquete de aire. Entonces, acá está. El otro libro es de Wallace y Hobbes, ¿verdad? En el capítulo 3. Y entonces acá vamos a definir lo que llamamos razón de mezcla, que es lo que llaman en inglés mixing ratio. Entonces, la razón de mezcla W es simplemente la razón de la densidad de vapor, ¿verdad? Sobre la densidad de aire seco, ¿verdad? Es decir, vapor es como que la parte húmeda y el resto es aire seco. Entonces, normalmente esta cantidad se mide como em, la cantidad de vapor en gramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿verdad? Entonces, todo lo que no es vapor llamamos aire seco, ¿verdad? Que sabemos que es una mezcla de otros gases. Entonces, básicamente, esta cantidad es adimensional, excepto porque estamos dividiendo gramos entre kilogramos, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a especificar ese tipo de unidad. Entonces, el valor de W va desde unos cuantos gramos hasta unos 20 gramos por kilogramo. Entonces, estas son las unidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de razón de mezcla, vamos a decir que la razón de mezcla es 20 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Em, y la relación que hay entre W, la razón de mezcla, y la humedad específica que habíamos hablado es precisamente esto. Entonces recordemos que Q se define como la razón de la densidad de vapor de agua sobre la densidad total, mientras que acá simplemente tomamos la densidad de aire seco, ¿verdad? Entonces prácticamente le estamos quitando acá en el denominador el colocar otra vez la densidad de vapor de agua. Y esa es toda la diferencia, ¿verdad? De nuevo, entonces W es la razón de las densidades y Q es la razón de la densidad de vapor a la densidad total del paquete. Entonces, si nosotros dividimos esta fracción que tenemos acá
dentro de Rho sub D, pues simplemente en el numerador nos queda W y en el denominador nos va a quedar 1 más W. Entonces la relación entre Q, que es la humedad específica, y la razón de mezcla, pues está dado por esta fórmula que está acá. Entonces podemos pasar muy fácilmente de una manera de cuantificar humedad a la otra, ¿verdad? De humedad específica a razón razón de mezcla. Muy bien. Entonces también vamos a definir la razón de mezcla de saturación. Entonces, y esa la definimos de esta manera. W sub S, ¿verdad? Denota razón de mezcla de saturación y es la densidad de vapor en saturación sobre la densidad de aire seco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues recordemos, ¿no?, que esta sería la máxima densidad de vapor que puede haber en un cierto paquete a una cierta temperatura. No olvidemos que esta densidad depende de la temperatura. Es mayor, ¿no?, mientras más grande, más alta es la temperatura. Y de nuevo, esta es la cantidad máxima de vapor que podemos mezclar, porque si nosotros seguimos agregando, agregando vapor, lo que obtenemos es que el vapor se condensa, ¿verdad? Y ciertamente seguimos agregando agua, pero no vapor, ¿verdad? Entonces hay una cantidad máxima de vapor que podemos mezclar en una cierta cantidad de aire seco. Esta cantidad de saturación nosotros la podemos calcular a través de este procedimiento. Entonces lo que hacemos es quitar las densidades utilizando la ecuación de estado para ponerlo en términos de presión y de temperatura. Entonces, en el numerador utilizamos la ecuación de estado para el vapor y lo que nos quedaría entonces sería que la presión es lo que llamamos E sub S, no es la presión de saturación de vapor, sobre R para el vapor y la temperatura, ¿no?, que esa no cambia. Y en el denominador necesitamos la densidad de aire seco. Entonces necesitamos utilizar acá la presión solo de aire seco. Entonces la presión de aire seco sería la presión total P menos la presión de vapor, ¿no? Esto viene de aquella regla de las presiones parciales, ¿no? La presión total es la suma de las presiones de cada componente del gas. Entonces, si P es la presión total del paquete, entonces le restamos la presión de vapor y lo que queda aquí entre paréntesis sería la presión debida únicamente al aire seco. A esto lo dividimos dentro de la R correspondiente a aire seco y la temperatura, que es la misma. Al simplificar esto un poco, pues nos queda esta razón y la razón entre estas R's es fácilmente calculable, viene siendo aproximadamente 0.6 y luego en el denominador ven que acá simplemente ponemos P y eso es porque la presión de vapor E suele ser mucho más pequeña que la presión total del aire. Entonces, esta resta, ¿verdad?, este menos acá no le quita mucho a la presión total y entonces podemos simplificar esto de esta manera. Entonces, con esta fórmula que está acá, nosotros podemos calcular cuál es la razón de mezcla de saturación para una temperatura y una presión determinada. Entonces, la presión entra acá y acordémonos que en esta expresión E sub S es igual a, una constante A por E a la beta T, ¿no? Ahorita lo vamos a ver dentro de un rato. Pero digamos que son cantidades que las conocemos y podemos utilizar para encontrar esta cantidad. Otro concepto interesante e importante es el punto de rocío que habíamos mencionado brevemente. Entonces, punto de rocío en inglés, dew point, ¿de qué se trata? Bueno, entonces es la temperatura a la cual hay que enfriar a presión constante un paquete de aire húmedo para que llegue a estar saturado. Entonces, ese es el concepto de punto de rocío. Entonces, de nuevo, es la temperatura a la cual hay que enfriar un paquete de aire húmedo para que llegue a estar saturado.
En otras palabras, la humedad de saturación a la temperatura T tiene que ser igual em, a la humedad que contiene el paquete. Entonces, acá quiero ser un poco, tal vez ir un poco despacio, porque este concepto de humedad y humedad de saturación a veces es un poco escurridizo, ¿no? Entonces, esta W, ¿de qué depende? Depende de las condiciones imperantes del clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Zacapa, que hace calor y el aire es seco, esta W es pequeña, es decir, el aire no contiene mucha humedad. Mientras que esta W sub S, esa no depende de las condiciones climáticas imperantes. Esta es una cantidad que depende de la temperatura y nos dice cuál es la cantidad máxima de vapor de agua que podemos mezclar en el aire a dicha temperatura. Entonces W sub S depende de la temperatura y W es la cantidad real de aire que existe en un paquete. Entonces, W sub S la vamos a poder calcular siempre que sepamos la temperatura. Y W necesitamos pues medirla si fuera necesario o nos la tienen que dar. ¿Verdad? Esta W puede ir desde 0, que significa que es aire seco, hasta W sub S, que significa que el aire está totalmente saturado. Esto era lo que les mencionaba yo en otra clase, la clase anterior, ¿no? Que en cuestiones de saturación uno puede pensar que el paquete de aire eh, imaginar que tiene una especie como de compartimento, un tanque en donde está contenido ese vapor. La capacidad del tanque es la humedad de saturación, ¿no? ¿Qué tanto está ocupado de ese tanque? Depende de pues, W, ¿verdad? Entonces W puede ir desde 0 hasta el valor máximo que tengamos a esa temperatura. Y entonces lo curioso, ¿verdad? Es que nosotros podemos tener una cantidad de vapor, pero si nosotros enfriamos el paquete, entonces como que el tamaño de ese tanque se hace más pequeño. Entonces, el punto de rocío consiste en enfriar el paquete lo suficiente como para que el tamaño de ese tanque decrezca a tal punto que sea igual a la cantidad que contiene, ¿verdad? Es una manera un poco extraña de verlo. Eh, Algunos les ayuda a comprenderlo de esa manera. Si ustedes ya lo comprendieron, no necesitan esa idea, pues perfecto, ¿verdad? Eh, Luego veamos un ejemplo de cómo funcionan estas cantidades. Entonces, este ejemplo está en el libro de Wallace y Hobbes. De hecho, es este ejercicio 3.8. Acá los ejercicios, algunos tienen una solución y acá está resuelto de una manera que vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita lo que quiero que veamos es cómo resolver el problema con las fórmulas que acabamos de enunciar. Y entonces, pues el problema dice, una masa de aire a 1000 hectopascales y 18 grados Celsius tiene una razón de mezcla W de 6 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Y nos preguntan cuál es su humedad relativa y su punto de rocío. Bueno, ¿cómo procedemos? Entonces, primero recordemos cómo se calcula la humedad relativa. La humedad relativa se calcula eh, como 100 veces la razón de la humedad que tiene el paquete sobre su humedad de saturación. La humedad relativa la podemos calcular con W o con Q también, la humedad específica. Acá la vamos a calcular con W. Entonces, la humedad relativa es pues simplemente un porcentaje, es una fracción. ¿Qué fracción de WS, ¿no? de la humedad de saturación, tiene el aire? Entonces, acá nos están dando W, esa nos es dada, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pues W ya es conocida. Nos faltaría saber cuál es la W de saturación. Y esa, recordemos que depende de la temperatura y la podemos calcular con la fórmula que acabamos de ver. Entonces, del slide anterior, ¿no? W de saturación es 0.622
por la razón de las presiones. Entonces, acá decíamos, esta presión de saturación de vapor está dada por esta cantidad, donde A y beta son constantes, ¿verdad? Que ya conocemos. Y entonces es solo de sustituir valores, ¿no? La temperatura T, solo que ojo acá, ¿verdad? Algunas veces en las fórmulas la temperatura va en Kelvin, otras veces va en Celsius. Entonces acá tenemos 18 Celsius. Y la presión P que nos dicen es 1000 hectopascales, ¿no? Como estuviéramos al nivel del mar. Entonces es solo de sustituir valores y esto nos da que la razón de mezcla de saturación es 12.4 gramos por kilogramo. Entonces esto es la máxima cantidad de vapor que puede existir en este paquete a esta temperatura y a esta presión. ¿Ok? Lo que vemos acá, ¿verdad? Es que pues ya con este dato nosotros podemos calcular la humedad relativa, ¿no? Porque solo hay que dividir en las Ws. Entonces, por lo tanto, la humedad relativa va a ser 100 por la razón de mezcla que nos dan, esto es lo que contiene de humedad el paquete, sobre lo máximo que puede contener. Entonces, de los 12.4 gramos por kilogramo de humedad que puede haber en el paquete, solo tenemos 6. Y eso implica que la humedad relativa es 48%. O sea, 48% es más o menos la mitad del máximo de humedad que puede contener. Si el paquete nos hubieran dicho que tiene 12 gramos por kilogramo de valor de W, pues eso sería prácticamente el 100%. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este 12.4 es como que la máxima capacidad de ese tanque imaginario donde guardamos el vapor. Si nos pasamos de vapor, este W no va a ser nunca más grande que W de saturación. Y ahí es donde decimos que lo que logramos es únicamente que el vapor se condense, ¿no? Y que en lugar de vapor tengamos agua líquida. Entonces, de esta manera resolvemos esta primera parte, ¿no? Esta es la humedad relativa. Ahora, punto de rocío. Entonces, seguimos acá. Y recordemos, ¿qué es punto de rocío? El punto de rocío es la temperatura a la cual hay que enfriar el paquete para que su humedad de saturación sea igual a la humedad que realmente contiene. ¿Sí? Otra vez, el punto de rocío es la humedad, pero la humedad, es la temperatura a la cual hay que enfriar el paquete para que W y W sub S sean iguales, ¿no? Entonces W está dada por el problema, ¿no? De nuevo, dice que el paquete contiene esta cantidad de vapor. Entonces, y lo que nosotros vemos es que a esta temperatura de 18 grados, la humedad de saturación es 12.4, ¿no? Y obviamente 12.4 es mayor que 6. Entonces, si nosotros queremos saturar el paquete, hay que enfriarlo, porque cuando lo enfriamos, la humedad de saturación decrece. Y entonces hay que enfriarlo a un punto tal que W sub S baje de 12.4 hasta 6. ¿Sí? Es así como que hacemos el tamaño del tanque igual a lo que el tanque contiene, ¿no? Visto de esa manera. Y entonces, pues la fórmula que utilizamos es esta, ¿no? Con esta fórmula utilizamos, encontramos la humedad de saturación. Y entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, si esta es la humedad de saturación, esto tiene que ser igual a 6, ¿verdad? Y de acá despejamos la temperatura. ¿Ok? Entonces hacemos un poquito de álgebra y resulta que la temperatura a la cual esto se cumple son 6.8 grados Celsius. Y ese es el punto de rocío. Entonces quiere decir que pasamos de 18 grados, en donde la humedad de saturación es 12.4, entonces lo vamos enfriando, ¿no? Enfriando, hasta que llegamos a la temperatura de 6.8. Y en 6.8 la humedad de saturación bajó de los 12.4 hasta 6.
Entonces, en ese caso, el paquete ya tenía 6 y la humedad de saturación es 6, entonces la humedad relativa es 100%. ¿Verdad? O sea, a ese paquete ya no le cabe más vapor. Y ese es el concepto de punto de rocío. Entonces, acá, ya para terminar, esta es una gráfica que les he mostrado anteriormente. Entonces, este es el diagrama presión-temperatura, que en inglés se llama SKU-T log P. SKU-T porque las líneas de temperatura constante no son verticales, sino que son estas líneas punteadas a 45 grados. Y log P porque en el eje vertical tenemos la altura pues, en escala logarítmica. Entonces noten, ¿verdad? Que la distancia, por ejemplo, de 100 a 200 hectopascales acá es mucho más grande que la distancia, por ejemplo, de 900 a 1000 hectopascales, ¿no? Igual son 100 de diferencia, pero como la presión varía exponencialmente con la altura, por eso utilizamos escala logarítmica. Entonces, en la segunda parte de esta clase, que no continúa ahorita porque si no se nos hace muy largo, vamos a resolver el mismo problema, ¿sí? Este problema que tenemos acá. Pero vamos a utilizar, en lugar de las fórmulas que tenemos acá, vamos a utilizar este diagrama. Se van a dar cuenta que llegamos a la misma respuesta sin hacer ningún cálculo, ¿verdad? Todo está acá en las líneas que vemos acá. Y ese va a ser nuestra siguiente clase.